Era una tarde gris en Londres, cuando un caballero de rostro afligido cruzó la puerta de mi oficina. Este caso prometía ser un desafío digno, pero esta vez la responsabilidad recaía enteramente sobre mí. El hombre, que se presentó como el señor Edward Harper, explicó que trabajaba como administrador en la renombrada Galería Hawthorne, conocida por su colección de arte renacentista. Durante la noche anterior, uno de sus cuadros más valiosos, la Dama de Lirio, había desaparecido. La alarma no se activó y las puertas parecían intactas. La policía estaba perpleja. No quería arriesgar el prestigio de la galería, dijo Harper, con un tono de desesperación. Pero necesito ayuda para resolver esto rápidamente. Decidí acompañarlo a la galería, consciente de que, como siempre, mi capacidad para analizar hasta el más mínimo detalle marcaría la diferencia. La Galería Hawthorne era un lugar imponente, con techos altos y suelos de mármol que resonaban con cada paso. Me movía con cuidado, observando cada rincón en busca de pistas. Las paredes estaban adornadas con cuadros de gran valor, pero el espacio donde había estado la Dama de Lirio destacaba por su vacío. El marco seguía colgado, pero el lienzo había sido cortado con precisión quirúrgica. Me acerqué para examinar las marcas del corte. Hecho con una hoja afilada, pero no profesional, murmuré para mí mismo. ¿Por qué alguien cortaría un lienzo de esta forma y no intentaría llevárselo completo? Es una decisión peculiar, sin duda. Mientras inspeccionaba la sala, noté algo en el suelo. Eran pequeños restos de cera. Curioso. ¿De dónde proviene esta cera? Encaja con el entorno. Alguien evidentemente no pensó en los rastros que dejaba. El señor Harper indicó que la noche anterior solo 3 personas habían estado en la galería: el guardia nocturno, el curador principal y un joven aprendiz. Decidí interrogarlos de inmediato, confiando en que mis preguntas revelaran las inconsistencias. Primero comencé con el guardia nocturno, el señor Grant, un hombre robusto y serio que insistía en que no había visto ni escuchado nada inusual. Sin embargo, noté que sus botas tenían marcas de cera frescas, un detalle que por supuesto no escapó a mi atención. ¿Por qué sus botas tienen cera si asegura que no se acercó al área del robo? Le pregunté con calma, dejando que la incomodidad de la pregunta hiciera su efecto. Después seguí con el curador principal, el señor Benson. Un hombre mayor, visiblemente alterado. Admitió que había discutido con Harper sobre los fondos para la galería, pero negó cualquier implicación con el robo. Sus manos temblaban ligeramente, lo que sugería nerviosismo, aunque no necesariamente culpabilidad. ¿Por qué está tan nervioso?, inquirí. ¿Es solo por la pérdida del cuadro? ¿O hay algo más que no quiere decir? Seguí con el aprendiz, Samuel, un joven nervioso que confesó haber trabajado tarde en sus bocetos esa noche. Aseguró que no se acercó a la sala donde estaba el cuadro, pero su mirada evitaba el contacto directo. Vaya detalle. ¿Por qué haría una copia de la Dama de Lirio si asegura que no tiene interés en ese cuadro en particular? Pregunté con interés. ¿Es admiración por el arte? ¿O algo más profundo, acaso? Decidí investigar más a fondo. En la oficina de Harper encontré un candelabro con cera derretida que coincidía con los restos hallados en la escena del crimen. Esto sugería que el candelabro había sido usado recientemente, posiblemente en un intento de iluminación improvisada. ¿Quién necesita usar un candelabro en un lugar con iluminación eléctrica?
Pensé en voz baja. Tal vez el culpable no quería encender las luces para no ser detectado. Luego inspeccioné la habitación del guardia y hallé un cuchillo de cocina con rastros de pintura. Una herramienta improvisada que podría haber sido usada para cortar el lienzo, pero cuya presencia era sospechosa. Un cuchillo de cocina. Definitivamente no es la herramienta de un profesional. Esto sugiere improvisación o desesperación. Finalmente, en el taller del aprendiz descubrí algo sorprendente. Una copia medio terminar de la Dama del Lirio. El nivel de detalle era impresionante, debo admitirlo, pero también incriminatorio. Sin embargo, algo no cuadraba completamente. ¿Quién se arriesgaría a crear una copia tan precisa en su propio taller? Reflexioné. Tal vez alguien quiere que parezca culpable, pero este joven no parece tener la astucia suficiente para planear algo tan elaborado. Reuní a todos en la sala principal de la galería. El eco de nuestros pasos resonaba en el amplio recinto, donde las luces mostraban ahora un escenario de tensión. Podía sentir la ansiedad de cada uno de los presentes. Sabía que en cuestión de minutos la verdad saldría a la luz. Antes de pronunciar palabra, me tomé unos segundos para observar a cada uno con atención. El señor Harper estaba serio, entre la impotencia y el alivio de presenciar la inminente resolución del caso. El curador principal fruncía el ceño, como si temiera descubrir que uno de sus allegados fuera el culpable. Samuel, el aprendiz, tenía el rostro pálido y las manos entrelazadas con nerviosismo. Y finalmente, el guardia, el señor Grant, cuya mirada oscilaba de un lado a otro, buscando un punto ciego que le permitiera escapar de lo inevitable. Comencé con un tono firme, pero no alterado. He analizado detenidamente las pistas y he llegado a una conclusión. El responsable del robo es el señor Grant. Hubo un murmullo de asombro. El propio Grant se irguió como si un resorte lo empujara a defender su inocencia. Su reacción fue inmediata. «Eso es absurdo», exclamó con la voz teñida de indignación. Yo fui quien reportó el incidente a la policía. ¿Cómo podría ser el ladrón? Le dediqué una mirada penetrante antes de continuar. Su motivación era simple, señor Grant. Dinero. Planeaba vender el cuadro en el mercado negro aprovechando su posición como guardia para entrar y salir sin levantar sospechas. Pero cometió varios errores, déjeme decirle. Para empezar, la alarma no se activó porque usted, y solo usted, tenía acceso a los paneles de seguridad. Conocía la rutina de patrullaje y la ubicación de las cámaras, de modo que podía burlar la vigilancia sin problemas. El señor Grant abrió la boca para negar mis palabras, pero decidí no darle tiempo de interrumpir. Tenía que exponer uno a uno los hilos que había atado. El primer indicio que me llevó usted fue la cera encontrada en la sala. El candelabro de la oficina del señor Harper fue usado de forma improvisada para iluminar el espacio sin encender las luces eléctricas y así no despertar sospechas en los monitores de seguridad. Confiaba en que la penumbra le permitiría cortar el lienzo con calma. Sin embargo, déjeme decirle, olvidó limpiar o retirar los restos de cera que goteaban al suelo. Más tarde vi sus botas con rastros de la misma cera. El guardia se removió inquieto y pude apreciar cómo dirigía una mirada de inquietud hacia el candelabro ubicado en una mesilla cercana. El resto de los presentes seguía mi explicación con detenimiento. Su segundo error fue la elección de un cuchillo de cocina para cortar el lienzo. No es la herramienta de un profesional. Y eso quedó evidenciado en la precisión irregular del corte. Encontré restos de pintura en la hoja y huellas que vinculan directamente esa arma con el acto delictivo. Por si fuera poco, usted lo plantó en la habitación de Samuel para incriminarlo, creyendo que su timidez y la copia que estaba pintando lo harían un sospechoso fácil de señalar. Sentí que el ambiente se tensaba aún más. El aprendiz me miró sorprendido, como si por fin estuviera recibiendo una absolución silenciosa. Benson y Harper intercambiaron una mirada incrédula.
sin imaginar que el guardia, a quien habían visto como un hombre serio y de confianza, fuese capaz de algo así. El último clavo es su ataúd. Rematé con un ligero asentimiento. Fue su propia reacción al ser interrogado, señor Grant. Sus respuestas eran evasivas y se contradecía sobre detalles simples. Primero, negó haber estado cerca de la sala. Luego admitió que pasó por allí para inspeccionar un supuesto ruido. También afirmó que nunca salió de su puesto, pero el sistema de vigilancia interna confirma que hubo un lapso de 15 minutos en que la cámara no lo registró en su ruta habitual. El señor Grant se quedó sin palabras por unos instantes, balbuceando argumentos que se contradecían. Aquello fue suficiente para que Harper, con un dejo de pesar y una traición en sus ojos, hiciera llamar a Scotland Yard. El guardia, al verse acorralado, confesó todo con evidente frustración y furia contenida. Afirmó que necesitaba el dinero con urgencia y había planeado vender el cuadro a un coleccionista clandestino. No contaba con que los restos de cera y la torpeza en su intento de incriminar a Samuel lo delatarían por completo. La policía llegó poco después y se hizo cargo de él, con el cuadro en proceso de ser recuperado gracias a la información que proporcionó. Así concluimos este caso, dije finalmente, dirigiéndome al señor Harper con un ligero gesto de cortesía. La dama de lirio volverá a colgar de su sitio y la reputación de la galería se mantendrá intacta. Pese a lo serio de la situación, noté la sombra de una sonrisa de gratitud en Harper. Benson suspiró largamente, liberado de sus propias sospechas, y Samuel agachó la cabeza sin saber aún cómo procesar que todo había sido un plan para inculparlo. Me despedí con la promesa de informar a Scotland Yard sobre cualquier otro detalle relevante. Y aunque las calles de Londres se cubrían de su característico manto gris, en mi mente reinaba la claridad de haber atado cada cabo suelto. El caso del cuadro robado quedaba resuelto, y yo, satisfecho, me encaminaba a mi oficina, con la esperanza de una tarde tranquila y una buena taza de té. Mm-hmm.